soy consultora, muchas gracias, soy consultora de la Organización Panamericana de la Salud para el tema de políticas, gobernanza y gestión interinstitucional en la salud ambiental. Adicionalmente, trabajo dentro de un colectivo llamado Las Marías al Aire, que somos un colectivo de democratización del conocimiento en cuanto a la divulgación del conocimiento y la incentivación de las mujeres dentro de la ciencia. Este tema del feminismo científico. Entonces, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en este espacio y dinamizando estos trabajos tan interesantes. Les comento un poco la metodología del espacio. La idea es que ustedes tengan aproximadamente unos 10 minutos para que nos hablen acerca de su ponencia, de su investigación. Y cada dos, o inclusive somos pocos los ponentes, podemos hacer en cada presentación una ronda de preguntas dentro de los participantes. Inclusive yo también les puedo hacer unas preguntas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a iniciar en orden. Jocelyn, ¿estás acá en la sala? Hola, sí, buenos días. Listo. Bueno, voy a presentar tu ponencia, si te parece bien. Dame un momentico. Muy bien, Jocelyn. Recuerda que tienes 10 minutos y al final podemos hacer las preguntas. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias realmente por el espacio. Mi nombre es Jocelyn López Sánchez. Soy médico de la Universidad del Magdalena en la ciudad de Santa Marta, Colombia. La verdad es que saludos a todos los ponentes y a los organizadores del encuentro de investigadores jóvenes de salud ambiental de América Latina y el Caribe. Nosotros trabajamos de la mano del Ministerio de Ciencia de Colombia con una convocatoria que ellos realizaron llamada Jóvenes Talento Mi Ciencia. Durante un año trabajamos con una beca pasantía adjuntados a la Universidad del Magdalena, con la cual realizamos un estudio donde queríamos evaluar la relación que existe entre la dieta y el cambio climático y cómo llegar nosotros a los estudiantes de Ciencias de la Salud. Entonces, el proyecto tenía por título Percepciones de los estudiantes de Ciencias de la Salud sobre alimentación saludable y sostenible y su transformación a partir de uso de narrativas basadas en ciencia. Mis tutores fueron la saludista pública Lidice Álvarez y el microbiólogo Alexander Salazar, que son investigadores asociados al Ministerio de Ciencias. Adelante, por favor. Hola, ¿pueden continuar con la presentación, por favor? Aparece la imagen de materiales y métodos. Bueno, listo. Nosotros utilizamos una población de aproximadamente 2.452 estudiantes que eran los que estaban adjudicados a la Facultad de Ciencias de la Salud activos para el periodo 2021-2 y 2022-1. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Dale. Sí. Bueno, con ellos hicimos un diagnóstico previo. Listo. Con ellos hicimos un diagnóstico previo donde aplicamos un pretest evaluando 3 categorías iniciales, lo que fue alimentación saludable, alimentación sostenible y los factores de riesgo asociados que tenían los estudiantes. Debido a que fue un estudio voluntario, realmente participaron 111 personas. De esas 111 personas, solamente 89 cumplieron con el requisito de haber completado tanto el pretest como el posttest que se aplicó después de la intervención. El proyecto inicialmente se dividió en 2 componentes. El primero, que fue realizado con un diseño mixto, cuantitativo y cualitativo por medio de un grupo focal. Jocelyn, hola. Ay, creo que falló su Me parece internet. que se congeló. Sí. Ya está de nuevo en sala. Hola, qué pena. ¿Me escuchan?
Sí, Jocelyn, dale. Si quieres, Bueno, listo. prefieres Entonces, no y la prender. segunda parte, Te decía que si prefieres no poner la cámara para que no tengas fallas en internet, está bien. vale, listo, no sé qué está sucediendo. Vale, fue esto que les estoy presentando, donde se aplicó la realización de cómics y escritura creativa como método de enseñanza a los estudiantes para realizar esta, esta intervención. La otra parte fue una puesta en juego de de un juego de mesa que fue realizado pues por otro de mis compañeros. Entonces, vamos a ver los resultados. Adelante, por favor. Listo. Entonces, dentro la anterior. Bueno, aquí la parte cuantitativa del estudio fue realizada con un cuestionario pre y posterior, como les venía comentando, se evaluaron 3 categorías. De esas 3 categorías se realizaron unos ajustes de escala teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que participaron y qué calificación habían tenido en los mismos. Entonces, pues el alfa de Cambridge que nos da la confiabilidad de las mismas fue de 0.9, que es con un intervalo de confianza aceptable para los 2 cuestionarios. La parte cualitativa, como les comentaba, fue realizada por medio de una metodología de grupo focal que se realizó con 5 preguntas iniciales que buscaban averiguar de los estudiantes cuál era realmente la percepción, ¿sí? Y qué habían aprendido con la actividad. Entonces, si podemos seguir, por favor. Esto nos llevó a unos resultados bastante interesantes, pues empezando, las características sociodemográficas de los estudiantes es que la mayoría estaban en semestres iniciales del primero a quinto semestre y la población que más participó fue enfermería y odontología. De esa, teniendo en cuenta como la población que teníamos, se realizaron como un esquema de cómo íbamos a realizar esos talleres. Se realizaron en total 6 talleres. Entonces, primero se tomó 10 minutos para explicarles de qué iba el concepto, como los términos principales que se debían tener en cuenta. Y posterior a esto, se realizaba la primera parte de la metodología de grupo focal, la explicación de algunas preguntas y, o sea, relacionando lo que era alimentación saludable, alimentación sostenible, prevención de enfermedades no transmisibles. Y luego sí venía una tallerista que contratamos, que es una escritora de acá de la ciudad de Santa Marta, que les explicaba las técnicas como tal. Entonces, pues realizábamos el cómic, se solucionaban las inquietudes, se realizaba el taller de escritura creativa y luego cerrábamos con otras preguntas del mismo grupo focal y el diligenciamiento del proceso. Adelante, por favor. En total nos llevamos aproximadamente 2 horas en cada taller. Listo. Entonces, los resultados, pues, de lo que me había adelantado un poco. La edad media, pues, teniendo en cuenta de que fueron estudiantes de primeros semestres, son menores de 23 años, y la mayoría de los estudiantes fueron de enfermería, teniendo en cuenta pues que fueron 6 talleres y solamente en uno participó odontología y en uno participó 2 estudiantes de medicina. Nos llamó la atención de que a pesar de que se hizo la convocatoria, los estudiantes de medicina no participaron en ninguno de los 6 talleres. Listo, entonces hablando como tal de lo que fue la intervención y los resultados, tenemos en cuenta 2 cosas, lo que es la comparación de la frecuencia del pre y del post-test. Entonces, si tenemos acá arriba, en la categoría de saludable, encontramos que no hubo una mejoría, de hecho, hubo un aumento de la desinformación, es decir, en la categoría de saludable confundimos más a los estudiantes, pero vemos que existe un cambio en la categoría de sostenible posterior a la intervención, ¿sí? Disminuyendo el conocimiento deficiente y aumentando el conocimiento regular y bueno. Por último, los riesgos
también de lo que fue la identificación de los riesgos y la realización de cambios de conducta alimentaria, disminuyó la categoría de deficiente y aparecieron 2 estudiantes que fueron calificados como óptimos, un 2,2%, perdón. Entonces, dentro de las categorías de lo que fue la correlación, tenemos una adecuada correlación del promedio pre y post test, y volvemos a lo mismo, las percepciones saludables disminuyeron del 22,3 al 22,1 de lo que fue el puntaje. Tenemos a nivel de sostenibilidad que sí hubo una mejoría de los conceptos, y a nivel de riesgo de enfermedades no transmisibles también hubo una mejoría. ¿Listo? Podemos seguir con la siguiente, por favor. Listo. Entonces, eso respecto a la parte cuantitativa. Respecto a la idea de grupo focal, utilizamos las ideas fuerzas de todos los 6 talleres y vimos que los estudiantes identifican más que todo el hecho de las porciones, de la cantidad del alimento que se come y la predisposición a enfermedades no transmisibles. Respecto a la sostenibilidad, hace mucho énfasis en lo que es el uso del agua y de empaques de plástico. Y respecto al riesgo de enfermedades no transmisibles, lo relacionaban con la preparación y la tradición de preparación. Nos decía un niño, ¿cómo hacemos para llegar a la casa y decirnos a la abuelita, que es la que prepara los alimentos, que no comamos yuca porque la yuca enferma? Entonces, esto nos refuerza la idea de que la dieta está muy ligada con las prácticas alimenticias y con la seguridad alimentaria, que de pronto era un concepto que no habíamos mostrado mucho con ellos, pero que fue surgiendo debido a que teníamos estudiantes. La siguiente, por favor. Teníamos estudiantes que venían del departamento de La Guajira, aquí en el norte de Colombia, que es una zona desértica. Entonces, teníamos como en los dos extremos de la balanza, uno lo que es la disminución de la huella de carbono y del impacto ambiental que se tiene, y lo otro que es la seguridad alimentaria. ¿Cómo hacemos nosotros para decirle a una persona que vive en un desierto que no puede comer carne roja o que no puede comer carne de cordero, de chivo, de estos animales rumiantes, porque tiene mucha emisión de gases de efecto invernadero? Entonces, eso también lo vinimos explorando. Pues las conclusiones, realmente vimos que los talleres de escritura permitían una conexión mucho más profunda con la población intervenida, debido a que mostraba lo que es mostraba como, nos daba una impresión, mejor dicho, de cada práctica y de cada zona de donde provenían los estudiantes. Entonces, incorporaban no solamente los conceptos que se le explicaban, sino que sus propias experiencias, sus propias vivencias. Y vemos de que esto ya era una metodología que fue implementada desde hace muchos años, de pronto en otras temáticas como lo vemos acá, que es el de cáncer de mama, pero no se tenía algo exactamente de cambio climático. La siguiente, por favor. Bueno, esto es todo, finalizando pues mostrándole la imagen de nuestro campus universitario y el equipo de trabajo de la profesora Lidice Álvarez, el profesor Alexander Salazar, microbiólogo, mi compañero Cristian Parra, enfermero profesional, y mi persona, Jocelyn López, que soy médico. Entonces acá les dejo nuestro teléfono y número de contacto para cualquier conexión. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bueno, dejamos por acá de compartir pantalla y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener otra ponencia y vamos a generar una serie de preguntas al final de esta ponencia de la que viene, para como poner a conversar estos dos investigaciones. Entonces, le pido por favor a Wildo, si está aquí en sala, voy a compartir tu presentación para que sigas tú en la presentación. ¿Te parece bien? Sí, sí, saludos, buenos días. Sí, claro.
Wildo, tienes 10 minutos. Dale, puedes iniciar. Ok, genialmente, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los aspectos comportamentales que en cierta forma están relacionados con, vamos a comenzar con la psicología, por introducirnos a qué es esto de psicología ambiental, qué sabemos hasta ahora, realmente nuevo como lo mencionan. Siguiente, por favor. Ok, a grandes rasgos, de por sí, digamos, pasemos a definir básicamente con una pregunta clave. ¿Qué es esto de psicología ambiental? Pues bueno, ya desde el año 2000, Roth establecía este enfoque como básicamente una interdisciplina, parte de la psicología aplicada, en la cual involucra el análisis no solamente teórico, sino también empírico de las relaciones, comportamiento humano y entorno físico, ya sea algo construido, natural o incluso social. Siguiente, por favor. Ahora, esto en cierta forma de definición de psicología ambiental no es algo reciente, sino es algo que ya viene desde incluso del año 1911, en el cual, digamos, Helpak establecía en cierta forma un indicador, se establecía como pionero en establecer la primera psicología ambiental, y a partir de ello surgieron como que 4 hitos en cierta forma que han tenido relevancia en la forma en cómo se enfoca el aspecto del comportamiento en cuanto a la interacción con el entorno, ya sea a través de la transición americana con Lewin, Barker y Wright, o incluso ya en los últimos años, ya a mediados del siglo pasado, con psicología y la arquitectura, como que en cierta forma Osmond, Waldwick y otros autores más establecían en cierta forma aspectos físicos en la cual, digamos, influían, digamos, en la conducta. Pasando, digamos, ya, y esto en cierta forma se consolidó en los años 80, ya con el desarrollo y evolución científico-académica. Es decir, la psicología ambiental, digamos, no es algo reciente, es algo que ya está oficializado en la División 34 de la Asociación de Psicología Americana. Y a su vez, digamos, también digamos, en ese año también se estableció el Journal of Environmental Psychology, una revista encargada, digamos, de justamente recopilar y sistematizar todo este conocimiento que se ha ido gestando y se está gestando hasta ahora. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los niveles de análisis que en cierta forma abarca la ciencia del comportamiento aplicada al entorno, al medio ambiente? Pues bueno, ya vamos a ver en el año. Wildo, ¿no se escuchas? Hola, a usted también se les... Establecía 4 niveles muy interesantes: individual, Hola, aspectos de Wildo, control, van a disculpa. variar, no presentar, digamos, un control de por sí. Se te Hola, ¿se escucha? cayó la conexión un momento, por favor. Creo, vuelve si puedes volver a iniciar esta parte de los niveles. Se te cayó la conexión. Wildo, ¿me escuchas? Hola, por favor, me confirman en sala si también me están escuchando. Todo bien, Laura. Me parece que es la conexión de él que está mal. Ok. Wildo, ok. Entonces, ¿les parece si podemos continuar con otra y esperar a que Wildo se les restablezca la conexión? O damos espera para que se conecte un momento. Bueno, entonces, vamos a ver si acá en sala está Karen. Bueno, ya volvió Wildo. Wildo, ¿me escuchas bien? Sí, sí, se escuchaba entrecortado al inicio, sí. Pero Ok. ahora, allá se escucha bien, ¿hay buena recepción allá? Sí, te estoy escuchando bien. Dale, por favor, continúa.
Genial. Listo. Bueno, recapitulando, en este cuadro simplemente podemos ver los niveles de enfoque o los niveles de análisis que Moser establecía acerca de cómo ir trabajando relacionados con la conducta, ya sea a nivel individual, intraindividual. Por favor. Este enfoque de las ciencias del comportamiento en el estudio de relacionados 18, Meira y colaboradores establecen algunos enfoques con los cuales podríamos ir trabajando, ya sea, digamos, para comenzar, diferencias transculturales en la percepción y reacción ante el cambio climático, la toma de decisiones mismas en el diseño de opciones de políticas orientadas, de políticas climáticas, comprender también incluso el rebote en el momento en el cual se adoptan medidas tecnológicas y sociales, ya que la conducta, a diferencia de los aspectos físicos, no es algo, digamos, que es terminado, sino... Hola, Wildo, disculpa, Hola. ¿tienes posibilidad de cambiar el lugar de conexión? Es que se te está cortando mucho la comunicación. Entonces, si te parece bien, podemos continuar con otra presentación mientras tú buscas un espacio donde tengas mejor conexión. ¿Te parece bien? Hola. Dale, listo. Entonces, Sara Lucía, por favor recuerden tener los micrófonos cerrados. Gracias. Sara Lucía, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Te parece entonces si podemos continuar con tu presentación? Sí, claro, no hay problema. Perfecto. En un momento la busco. Ok, ¿te confirmas si ya se ve en pantalla? Sí, ya se ve en pantalla. Ok, Listo. dale, tienes 10 minutos. Dale, muchas gracias. Bueno, buenos días. Pues yo soy Lucía Esteves Ramírez y el día de hoy pues voy a estarles hablando de alternativas educativas para la concientización sobre la contaminación de suelos por residuos sólidos en una escuela de Isla Fuerte, Bolívar, en Colombia. Siguiente, por favor. Para hacer esta presentación voy a dividirla en básicamente 4 partes. Lo primero es darles una pequeña introducción para luego poder hablarles a profundidad del proyecto y luego decirles los resultados que hemos obtenido y los resultados que esperamos junto con algunas recomendaciones. Siguiente. Para empezar, quisiera como plantear la siguiente pregunta y es como, ¿es posible usar los residuos como una herramienta que fomente el liderazgo, la participación y el pensamiento crítico? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, la importancia radica en que uno de los problemas globales al día de hoy es el inadecuado manejo de residuos sólidos. Y básicamente la solución requiere de la acción individual y colectiva. Y estas acciones vienen impulsadas por estas 3 características que usualmente en el sistema educativo tradicional magistral al que estamos acostumbrados no nos enseñan. Siguiente, por favor. No, la anterior. Bueno, creo que es que pues eso tenía unas transiciones, pero bueno, no importa. Básicamente en Isla Fuerte existen ciertas problemáticas como la que vemos en pantalla, y es que al recorrer cerca del centro de acopio, las calles se ven residuos sólidos que no solo se ven aquí, sino también en las playas y en otros espacios del lugar. Esto lo que genera es que haya una contaminación de suelos y que además haya riesgos para la salud. Aparte de esto, el sistema de compostaje que está en el centro de aprovechamiento no funciona de forma adecuada. Y más o menos 47 kilogramos se producen al mes
por individuo en esta isla. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para describir el proyecto, lo que proponemos básicamente es un sistema de educación en donde actividades que se basen más en el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el lugar y el aprendizaje que permita la apropiación del territorio a través de herramientas prácticas y a través de llevar estos estudiantes a su propio territorio y reconocer en su territorio la oportunidad de aprender cosas nuevas y de entenderlas y asimismo poder cuidarlas y respetar lo que tienen en su territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Para esto, básicamente hicimos varias actividades. Una de ellas consistió en construir junto con ellos conceptos de las ciencias de la Tierra, porque reconocemos que cada uno de los individuos de esta comunidad tiene conocimientos diversos que pueden enriquecer de formas diferentes la construcción de la ciencia. Entonces, para eso hicimos recorridos a lo largo de la isla para poder hablar acerca de la biosfera, de la geósfera, de la hidrosfera, de la atmósfera y la tecnósfera, que pudieran hacerlo viendo su propio territorio y viendo los fenómenos que ocurren en él, y además analizando qué es lo que está pasando y analizando las problemáticas que ellos ven en su territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí se ve el video que se supone, pues es que ahí, ese es un video. ¿Se puede Ok, sí, déjame, vuelvo a compartir para que se vea. Dale. Listo. Bueno, continuando. La segunda parte fue ya básicamente introducirlos al problema de los residuos sólidos. ¿Y cómo lo hicimos? En el caso de los estudiantes de bachillerato, la palabra clave fue como incomodar. ¿Incomodar cómo? Pues exponiéndolos a sus propios residuos en el colegio. Y eso permitió que existiera una conversación que hablara acerca del desperdicio de alimentos, de la desnutrición, de cómo los desperdicios de alimentos pueden ser alimentos que otra persona puede usar y que nosotros no estamos como utilizando. Además de esto, con los niños de primaria, lo que hicimos fue hacer actividades y juegos a través de la intuición y la observación, respondiendo preguntas como intuitivas de, bueno, si digamos el pan que yo boté en la basura pesa esto y todos botamos esto, todos botamos el mismo pan, entonces, ¿cuánto sería eso en personas o cuánto significaría eso en población? Y básicamente fue como una forma de buscar que ellos encontraran en esas actividades como una identificación del problema de forma diferente, sin que alguien les dijera que ese es un problema, sino que lo analizaran desde su cotidianidad. Ya la última parte del proyecto básicamente busca que ellos encuentren una solución y en esa solución puedan aplicar los conceptos de las ciencias de la Tierra que al principio del proyecto les dimos. Para eso instalamos dos sistemas de compostaje termofílico, que son los que ven ahí, las dos como tanquecitos verdes, y una paca digestora, que es la caja de madera que está al fondo. ¿Cuál es la idea? Que ellos se apropien de esa solución y puedan manejar los residuos orgánicos que se producen en la escuela. Y además de esto, ellos se les dio un medidor de pH, temperatura, humedad y luminosidad, para que también a través de un proceso tangible que ellos van a estar realizando, observando, sintiendo, oliendo a través de todos los sentidos, puedan entender muchísimo mejor cómo esos conceptos, que es la temperatura, que es el pH, y cómo eso tiene una influencia en los procesos de degradación,
y cómo se puede aplicar la química, la física y la biología en algo tan importante como es la degradación de residuos orgánicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la anterior. Listo. El proyecto ha durado aproximadamente un año y desde hace 3 meses se hizo la instalación de los sistemas de compostaje. Y desde ese momento, 10 estudiantes de bachillerato aproximadamente han sido los que han liderado esta iniciativa y tienen ciertos días de la semana en que van y recogen los residuos orgánicos de cada salón, han ido a hablar con los estudiantes para que los separen adecuadamente. Y además de esto, recientemente la Guardia Ambiental se inauguró en el Instituto Educativo de Isla Fuerte y la mayoría de los estudiantes que ha participado de las actividades, de todas las actividades que hemos hecho, que más o menos son entre 80 a 100 estudiantes, muchos de ellos decidieron voluntariamente pertenecer a esa Guardia Ambiental. Y además de esto nos han expresado su interés en conocer a profundidad otros conceptos acerca de la biología, como los procesos físico-químicos de las plantas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué esperamos a largo plazo con todo esto? Básicamente lo que esperamos es que primero el sistema de compostaje y la paca biogestora se vuelvan elementos prácticos de enseñanza de pues, las ciencias que se enseñan en la primaria y el bachillerato. Y además de esto, las actividades que proponemos se vuelvan regulares dentro de las actividades del colegio y que este compostaje, este compost y abono que resulte de esos procesos también se vuelva una herramienta para la restauración de ecosistemas y para la enseñanza de la agricultura hacia estos estudiantes que de hecho están construyendo un invernadero en la escuela en estos momentos. Y finalmente, una de las cosas que quisiéramos hacer en la etapa final del proyecto es aplicar estrategias de inclusión que permitan que estudiantes de primaria tengan oportunidad de participar más activamente en las actividades que hemos propuesto, pues hemos visto que ellos no han sido como tan constantes en participar de estas iniciativas y nos parece importante precisamente porque van a ser los que en el futuro van a ser los encargados de, digamos, el sistema de compostaje y van a empezar a ver estos conceptos nuevos y entre antes los entiendan de una forma diferente y más sensorial, pues mejor los van a comprender y mejor van a apropiar ese conocimiento. Y la siguiente diapositiva. Y eso sería todo. Pues si tienen preguntas me las pueden comentar y pues muchas gracias por haber escuchado esta presentación. Sara, muchísimas gracias. Me gustaría que Jocelyn abriera su micrófono y también pusiera su cámara, Sara. No te vayas, quédate con nosotros. Bueno, la idea, como les comenté, la idea es hacer un conversatorio pequeño entre nosotras y que las personas que están. Jocelyn, si estás, porfa, también abre tu cámara para que te veamos. Pero bueno, mientras Jocelyn está y se conecta, porque pues abre la cámara, me gustaría resaltar que qué bonito, que no sea en vano que este espacio, esta mesa que es divulgación, muestre esa necesidad del trabajo con la comunidad. Que vayamos hacia los sentires, hacia el espacio en donde las enfermedades o las problemáticas ambientales se sienten de una manera completamente diferente y nos salgamos de ese molde tal vez como del laboratorio, de lo clínico, de la investigación fuerte, como lo llaman, sino que vayamos a entregar esa información a ellos en las comunidades para que se empoderen y puedan tomar decisiones frente a cómo gestionar los residuos orgánicos diferentes a los residuos inorgánicos, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para Jocelyn y es, si bien hicieron como ese mapeo entre los estudiantes para ver cómo tenían sus dietas, quiero saber y que nos cuentan también cómo se retornó esa información a ellos mismos. Entiendo que se les hizo el taller, entiendo que se les hizo estas mediciones, estas métricas, pero cómo se le entregó a ellos mismos la perspectiva y esa percepción que ellos tienen sobre su dieta, o sea, qué ejercicio adicional se le hizo. Y a Sara, me gustaría también mucho saber si han pensado desde el proyecto tener más una influencia en el ámbito oficial, si se le puede decir. Entendemos que se le pueden dar recursos a la comunidad, pero cómo hacer que sea algo
más estructurado y que las actividades sigan continuando y tengan el respaldo del sector oficial para que en Isla Fuerte quede en todas las partes la necesidad de poder hacer este compostaje y el generar conciencia del cómo se comparte un espacio con la basura que está al lado de ellos. Entonces, cualquiera de las dos que quiera contestar primero su pregunta. Bueno, pues yo la podría contestar mientras Jocelyn llega. Bueno, digamos que uno de los productos que vamos a entregar, bueno, vamos a entregar varios productos, entre esos, pues son unas guías en donde van a estar las actividades que hemos realizado y que se les van a entregar precisamente a los profesores y profesoras, pero creo yo que no podemos asegurar que eso se mantenga en el tiempo, precisamente porque depende de la disposición que tengan ellos. Nosotros hemos tenido el apoyo principalmente de 2 profesores que han estado súper activos en eso y han participado incluso en nuestras actividades y han estado ahí presentes aprendiendo como de las cosas que también hemos enseñado a los estudiantes y que hemos construido con ellos. Y de hecho, pues en la Feria de la Ciencia que últimamente hicieron, hace poco, implementaron muchas de las actividades que nosotros hicimos. Pero digamos que creo que lo fundamental es que para que eso se mantenga en el tiempo, la enseñanza, o sea, la construcción de esos conceptos en jóvenes, niñas y niños es lo que va a mantener como una durabilidad en el tiempo, porque es muy complicado llegar a toda una comunidad tan grande. Pues, bueno, no es tan grande, teniendo en cuenta que es una isla, pero sigue siendo una gran cantidad de personas que no es fácil llegar individualmente a cada una de ellas porque cada una tiene un bagaje distinto, cada una tiene una forma de pensar distinta. Y nosotros lo que no queremos es precisamente esa homogenización del pensamiento. Entonces, diría yo que básicamente lo que estamos haciendo es tratar de asegurar eso a lo largo del tiempo al trabajar con las generaciones que en el futuro van a terminar proponiendo soluciones, van a terminar siendo líderes de esa comunidad, trabajando en esa isla. No sé si respondí tu pregunta o... Sí, perfecto, no, y estoy completamente de acuerdo. Generar esa chispa en la mente para que después sea la misma comunidad la que le pueda exigir a la parte oficial que se garantice ese derecho al ambiente sano, ¿cierto? Mi otra pregunta va dirigida: ¿por qué el tornar esta concientización, esta capacitación al incomodar? Siento que es algo muy particular. Justamente el video que muestras del regando las basuras es bastante incómodo, pero también siento que es muy efectivo porque decidieron hacerlo de esa manera, sabiendo que justamente yo conozco Isla Fuerte y cuando uno ya como turista incomoda al caminar y ver las basuras al lado y lado, y por qué si los incomodó a ellos esto y no los incomodó la realidad que tienen en la misma calle donde transitan. Bueno, pues es interesante hablar como de la incomodidad. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos cómodos no buscamos el cambio. Entonces, digamos que no podemos asegurar que esos espacios que dimos de incomodidad hayan sido efectivos en cierto porcentaje o no, pero pues es como una forma, diría yo, más efectiva de llegar precisamente a lo que queremos, que es una búsqueda de cambio. Usualmente, digamos, el centro de aprovechamiento queda lejano como de la zona central de la isla, y precisamente esos lugares de acopio tienden a estar alejados porque es incómodo, ¿cierto? Y las personas prefieren no pasar por ese espacio, o sea, usualmente ese camino siempre está solo. Entonces es como evitamos la incomodidad para no tener que cambiar. Entonces lo que estamos intentando hacer es llevarlos a esa incomodidad directa y que no la puedan evitar y tengan que buscar un cambio y analizar cómo sus propias acciones tienen influencia realmente en el alrededor, y en evitar esa incomodidad también, pues que en vez de evitar esa incomodidad, ¿cómo voy a hacer para solucionar eso y que no tenga que ser incómodo sin que yo me vaya? Sí, es como eso. Muchas gracias, Sara. Jocelyn, no sé si estás ya con nosotros. Sí, ya estoy con ustedes. Sí. Permítanme un momento. Yo tengo algo para Sara, Laura. Claro, Rocío, dale.
Sí, me resulta muy importante esta cuestión del manejo de residuos y sobre todo el reducir los residuos, ¿no? Y el trabajar con escuelas, con niños, puede tener dos efectos, ¿no? Uno, que los niños transmitan esta información a sus casas y que puedan generar cambio en sus hogares, porque pues parte de la educación y de la cultura que tenemos de desperdicio viene de los hogares, pero cambios mayores se van a ver en generaciones futuras donde estos niños sean padres o madres de familia, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante y tal vez yo sé que es costoso, pero hacer un seguimiento en ese aspecto. Muchas gracias por tu trabajo, Sara. Solamente una cuestión, perdón la falta de conocimiento. ¿Por qué isla? ¿Por qué esa isla? ¿Por qué esa isla? La pregunta. Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué la isla Sí, Puerto? exacto. Ajá, no la conozco, perdón. No sé, se me cortó. No entendí bien. Sí, está bien. Porque, mi pregunta es ¿por qué hacer el trabajo en esa isla? ¿Qué tiene de especial la isla? Bueno, principalmente porque ya había como un proyecto pasado precisamente en esa isla. Digamos que pues los que han liderado como ese proyecto, que han sido profesores que ya conocen el territorio, ya por lo menos tienen como una conexión y es más fácil llegar allá y pues como entablar relaciones con esa comunidad. Además, pues es una perspectiva un poco personal, diría yo, no es algo que yo pueda asegurar, pero realmente siento que en esa isla hay muchas oportunidades porque los niños, niñas y jóvenes son muy activos y yo creo que una de las principales razones es que allá no hay, la energía es limitada y digamos que aún esa adicción por la tecnología no ha llegado y los chicos son muy curiosos, son súper talentosos y además al ser chiquita, pues ese espacio es como un mundo y siento yo que al trabajar en una isla uno puede tener un impacto como, sí, como más individual en cada uno de ellos, porque es como un espacio chiquito, uno puede recorrer la isla, conocer la isla, entender un poco mejor el territorio, porque no es como un espacio tan complejo, a pesar de que obviamente cada sociedad tiene su grado de complejidad, es mucho más fácil llegar a una comunidad pequeña que vive en una isla, lo que hace que convivan constantemente en un espacio del que solo pueden salir por lancha. Vale, Sara, muchísimas gracias. Jocelyn, la pregunta para que ya pasemos y los presento a María Elisa Quideros, nuestra dinamizadora del espacio. Jocelyn, mi pregunta es, no sé si la escuchaste, te la repito, si bien yo veo que se hicieron, y todos presentamos que se hicieron unas encuestas, unas talleres con las personas, es cómo se les entregó esa información a ellos, más si la percepción es eso, cómo se crearon esas estrategias o cómo se les hizo ver a ellos qué eran esos resultados que ustedes habían obtenido con base a esa información recaudada. Pues bueno, existe algo que de pronto no mostré en un principio y es el hecho de que nosotros, antes de iniciar como tal la puesta en marcha del proyecto, hicimos una recopilación, una revisión de la literatura, obteniendo por medio de la metodología STROP los principales conceptos que les íbamos a transmitir. Entonces, pues se hicieron como diferentes estrategias realmente. Se realizaron aplicaciones que se descargaban por celular, se descargaron infografías y se hizo algo de pronto muy dinámico que fue un plano cartesiano con lo que era relación de riesgo relativo de salud y su relación con la huella de carbono de cada alimento. Entonces cada estudiante aprendió, o sea, teníamos como en el pre y en el post, cuáles ubicaban ellos como más saludable, más sostenible o con la relación con las enfermedades antes y cómo se hacía después.
aplicamos lo mismo. Teniendo como tal los resultados del final de la investigación, lo que está actualmente en marcha es la escritura de un libro, se encuentra en un borrador para socializarles a los estudiantes. De igual manera, se crearon unas exposiciones de las obras de los cómics que se realizaron y fueron publicadas en espacios diferentes de la universidad. ¿Sí? Se comunicó incluso con estudiantes de otras carreras que no tenían de pronto relación alguna con nosotros, y se utilizaron espacios como lo fue la bienvenida de los estudiantes de primer semestre, con jóvenes que apenas estaban ingresando también a la universidad. Entonces, ¿cómo recogimos de pronto esas otras opiniones? Utilizamos un formato diferente que fue como una especie de plebiscito, donde el estudiante lo tenía en su mano durante la intervención y se llenaba antes y después de la misma, ¿sí? Con estudiantes que no se les explicaba lo que era ninguna de las tres definiciones, ni de alimentación saludable, ni de sostenible, ni de alimentos. Otra de las cosas que también hicimos fue una intervención con comidas, hicieron videos informativos con lo que ellos nos habían como explicado, lo que mencionaba de pronto de la metodología de grupos focales, y realizamos comidas en vivo, ¿sí? Que el estudiante nos fuera diciendo, no, para nosotros esto es más sostenible, o esto es más saludable, o la utilización de alimentos de temporada. Entonces llevamos a la práctica ese conocimiento teórico, como ese lenguaje científico lo traducimos y vimos que sí, realmente sí estaba impactando en los estudiantes. Súper, muchísimas gracias, Jocelyn. Bueno, vamos a dar paso a las 3 presentaciones faltantes. Estas serán dinamizadas por María Elisa Quinteros Cáceres. Ella es odontóloga, cirujana dentista, epidemióloga e investigadora y política de Chile. Es independiente, integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología y parte del comité ejecutivo del capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Y además pertenece a la Fundación Afluentes Red Ambiental de Maule, me corriges ahí, sí. Actualmente trabaja en el Public Health Department de la Universidad de Talca. Es un honor, María Elisa, poder contar contigo acá y ayudarnos a dinamizar este espacio. Por favor, quedan 3 presentaciones. Tenemos que hacer espacio de preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Y al momento de responder, ser más breves con las respuestas para que podamos alcanzar con los 3 ponentes que falta. María Luisa, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días a todas y todos. Primero que todo, disculparme por el retraso. Tuve una confusión del cambio de horario que suele pasarnos bastante, así que mil disculpas por eso. Estoy muy contenta de poder acompañarla en esta última parte de la sesión y creo que nos vamos a ir de lleno ya a la presentación para aprovechar bien el tiempo. Muy contenta. Acá yo me dedico a la investigación de aire y efectos de epidemiología reproductiva y perinatal, así como espacio verde. Es un poco el área de trabajo y me ha tocado en el último año trabajar en la Convención Constitucional en Chile. Así que muchas gracias por su asistencia. Me alegra mucho que se haya producido finalmente este encuentro. Entonces, ahora vamos a ver la presentación de Ethel Ukaegbu, me parece que es de Sierra Leona. Ethel, are you there? Yes, I'm here. Welcome to the session. We're very happy to having you. And he will present about, has the name of the presentation, Monitoring Human-Related Microscoporia, Sporing Pigs from a Farm in Makeni, Sierra Leone. The time is yours. Please go ahead. Thank you very much. Yeah, thank you very much for having me. I'm glad to be part of this presentation. So as you rightly put it, I'm presenting on monitoring human-related microsporidia spores in pigs from a farm in Makeni, which is in Sierra Leone. So as we all know, Sierra Leone, has one of the highest mortality and morbidity rates when it has to do with maternal mortality and infant
mortality. It's a big challenge in Sierra Leone. And that's actually why Montfort University, DMU in UK, is actually leading a multi-stage project to be able to help us build capacity in terms of environmental parasitology and also in terms of medical parasitology. And actually, they are using University of Makeni as a base. And I have to tell you, we have really enjoyed the capability they have built in the university. So the study actually aims to analyze the effectiveness of subsequent stages implemented to provide the university program, which is a BSc Public Health, students with the appropriate laboratory skills. So students are being built with the skills to perform environmental and coprological analysis using stool samples to detect these emerging opportunistic parasites, which is like Microsporidia. Next slide, please. Next slide. Okay, yes. So the University of Makeni, academics have introduced a new dimension of practical for the detection of Microsporidia, which is actually, it's a kind of a modification of the trichrome strain. Okay, so we're able to do the modification, and it was used in the third and the final year, which is the fourth year of the BSc program in the 2020-2021 session. We used fresh stool samples of pigs, which were provided by the Department of Agriculture of the University of Makeni. And we have this e-parasitology that was presented by the DMU2 to be able to assist students to understand parasitology the more. So the e-parasitology have been helpful. It has been able to give us virtual images that will enable students to understand parasitology the more. And with that understanding, it helped the students to be able to identify the spores of Microsporidia after staining with a modified trichrome stain. So it has been a wonderful. So next slide, please. Next slide. Okay, so comparatively, we observed that there was a high level of accuracy, that was observed by the students using this method, modified trichrome. So it was also compared with the previous method that was used. So about 14 out of 36 samples that were conducted, which is about 38.8%, okay? So spores were detected in them. In other words, spores were detected in 14 out of the 36 samples of the stool smears that was done. And that was actually in line with the prevalence of Microsporidia, which was detected by the same group, our group, previously. So in that detection, which is in 2019, it was 7 out of 12, which is a prevalence of 58%. And in that case, the appropriate molecular method was actually used, and it was pig samples they were used, that was collected in the year 2019. But nevertheless, we still need molecular methods to be able to confirm the human-related Microsporidia species for the spores observed. So there is still much to do. We need molecular methods, which is the next phase, molecular methods to be able to confirm, especially the relationship between the spores collected from the pig farm with that which is observed in humans. So the high prevalence
detected of these emerging pathogens can also be a threat to food chain. It could be a big problem, a big public health issue, because the food chain is affected. So I would like to highlight the need for implementation of appropriate cleaning and food processing protocols. So hygiene is actually a key to this aspect, especially when it has to do with the slaughterhouses where they slaughter the animals. So we need to do a lot of sensitization, advocacy, enlightenment, especially public health enlightenment, so that they will understand that we have a big issue in our hand, which might eventually become an epidemic if we don't take care of it now. So appropriate management of manure in farms to minimize human exposure is very, very important. So this is my presentation. I hope I've been able to do it in 5 minutes, as I was told. So, and the next slide will be my references. My references are there, okay, for us to observe. Thank you very much. I don't know whether there is any question or what. Thank you very, very much. You were perfectly on time. Yeah, thank you for your interesting presentation. I would like to open the discussion. If someone have any question, it will be great. Also comment or feedback, it will be great. Okay. Please don't be shy. Laura, do you have any question in the chat? Not yet. Not yet. Okay, I would like to ask something. First, what do you think, Ethel, was the main challenge that the project faced when it started? Because as you mentioned, it was during the pandemic implemented, and if you analyze, what was the main challenges? Okay, one of the main challenge that was observed in the project is actually how to collect samples from pigs. You know, especially in this part of the country, where in northern parts of Sierra Leone, we have, because of their religious belief, they don't like dealing with pigs. Mm-hmm. Yeah, they don't like dealing with pigs. So it's a cultural issue. So it makes it a lot difficult for us to really, navigate through that. But with a lot of enlightenment, discussion, we're able to get our way. Is there any other? I would like to ask yeah, if Ethel, you give this information to the people who live in the farm, as you mentioned, if they know how to take care of, maybe to prevent the exposure to this bacteria. Okay. Please, can I get a question again? I didn't really understand. If on the project you think like in a strategy to give back this information to the people who live in the farm, maybe to prevent exposure to these bacteria. Yeah. Yes. We had to work hand in hand with waste management officials. Yeah, we observed that taking care of waste is a challenge here in Sierra Leone. The waste management structure is not well defined. So it makes it easier for these two samples of these pigs to contaminate the food chain. So what we do is try to see how we can do an enlightenment campaign. We have done it among the students that are involved. The students are well enlightened.
especially the public health students. So we are also admonishing them that they should go out there to their communities and bring about a social change, educate the people of the impact of the contamination of this stool, to their farmland and all that. So we have done that at the student level, and we expect the students to also pass it across to the communities. Nice, thank you. Yeah. Please, I would like to invite to another people to do some, to make some question or doubt. I would like to know how you will continue with this project, or what is the projection of this experience? Yeah, yes. One of the ways I want to continue with it, I want to do a molecular test. The molecular test will be able to compare the microsporidia from pig samples, then do an analysis of that of humans, and then check out, they do a comparative analysis of the two. So it will be able to help us to pinpoint that this is a zoonotic disease and it's a public health challenge. So we need to get to the point of doing that using the molecular techniques. Nice. And do you have the fundings for that? What is the situation now? Not yet. You understand, we are in sub-Saharan Africa, so funding is a big challenge. So we'll still be looking out if there's we can receive funding for that, because I believe it is going to really help us to do it as fast as possible. Right. Thank you for your answer. Yes. It's a real big challenge, as I mentioned in your presentation, because the morbidity and mortality is high in your country. These are the main reasons related with the pregnancy, or what are the other reasons or the causes of mortality? Yeah. Okay. Yes. There are a lot of reasons why we have high infant mortality and maternal mortality. For example, we have high level of teenage pregnancy. Okay, teenage pregnancy. So we have a lot of children giving birth to children. Wow. We have children giving birth to children. So we have a lot of teens below 12, 13, getting pregnant, so it has actually increased the level of mortality in Sierra Leone. So a lot of awareness is being created, but there's still a big gap. And then coupled with the issue of poverty and these infections we are talking about. For example, this parasitic infection from animals affecting humans. So these are compounding the problem, that is increasing high mortality and morbidity rates in Sierra Leone. And there are some social underlying factors, right? So you mentioned the religion or something. Yeah, exactly. We have a lot of socio-economic factors. Yeah, I mentioned religion. We have culture too. We have the culture of the people. So the cultural practices, a lot of them are finding it difficult to go to the hospital when they are sick because of cultural belief. So they still believe that they can use traditional medicine
traditional medicine, you know, prepared from the farms, the native medicine to take care of themselves. And most times, since those medicine does not have the appropriate dosage, so most times it is harmful to them. So by the time they realize it and want to come to the hospital, it becomes late. So it becomes a bit fatal for them. So these are some of the challenges. And then the biggest of all challenge is poverty. Yeah, that's the biggest of all challenge is poverty. So the level of poverty is very, very high, that people cannot feed themselves. People cannot feed themselves. So having 1 square meal a day is a big challenge. So these are some of the issues, you know, that one have to grapple with, you know, in this part of the country. Thank you for your kind reply. I was thinking is in some points we have similarities between our regions, the African regions and the Latin American regions. One of the main factors of the root of the main problems is the poverty, you know. Yeah. And the social determinant of health are yes. Yeah, Yeah, social determinants of health. Yes, it's true. Yeah, it's true. It's true. And the root of the most of the problem I can see in our regions, in the Latin American and the African region. Yeah. I'm very happy to having you here because you give us a different perspective on another part of the world, and it's so interesting. Thank you so much. Yeah, thank you very much. I'm so grateful. Thank you for having me. Yeah, Thanks. thank you. Yes. I would like to finally ask for the last time if someone has any question. No, Laura told me the chat is not any question. Then we will give you an applause, virtual applause to Ethel for the participation, and thank you very much for saying your word, and congrats for the initiative, and also good luck with the funding, maybe some international funding you can apply. If we know something, we will write you for sure. Okay, that's fine. That's fine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm grateful. That is the word of encouragement. Thanks. Yes, and then now we will continue with the another presentation. Now it's time to come back to the Spanish. Okay, yeah. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. Thank you. Yeah. Entonces ahora vamos a dar paso, agradecemos también en español a Ethel por darnos esta mirada y también los esfuerzos que se hacen para mejorar la salud de la población. Así que ahora vamos a dar paso a la presentación sobre salud socioambiental, salud colectiva y ecología política, y dejamos a las autoras y autores que nos presenten. Muy buenos días. Buen día. Estoy aquí sincronizando la cámara. Muy buenos días, mi nombre es Patricia San Pedro Obregón. Soy estudiante de la maestría en investigación multidisciplinaria de salud, al igual que mis compañeros Mariano Hernández Duarte, Juan Ramón Luna García y Daniel Hasek Spasinski, que están aquí también en la sesión. Bueno, yo soy una estudiante cubana, pero estoy aquí en esta universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, en Facultad de Medicina, Unidad Torreón, que tan amablemente me ha acogido, y bueno, somos 4 compañeros que venimos a presentarles este tema de salud socioambiental, salud colectiva y ecología política. ¿Puede pasar, por favor? A manera de introducción, podemos empezar comentando que los problemas referentes a la salud ambiental como disciplina de la salud pública, como se estudia en la mayoría de los programas de estudio,
son partes de una crisis global extendida a todos los territorios geográficos, sociales y simbólicos que forman parte del sistema mundo. Esta crisis global es una crisis civilizatoria que estamos viendo sobre todo ahora en el recorrido de nuestro siglo y se caracteriza, por ejemplo, por una extrema pobreza, sobre todo en los países de nuestra región, el extractivismo sin medidas, contaminación de las aguas, como muchos de los trabajos que vimos ayer, incluso el trabajo sobre arsénico que también expuso nuestro compañero Mariano, la sobreexplotación de los suelos y la falta de acceso a la educación, alimentación, salud, vivienda, trabajo formal y muchos determinantes sociopsicológicos también que están afectando actualmente la salud poblacional de las personas en nuestra región. ¿Puede pasar, por favor? Cuando nos referimos a este sistema mundo en el que estamos viendo el desarrollo de la crisis civilizatoria, podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, la división entre las categorías de los países de un centro a una periferia, un centro global, que no es un centro geográfico, sino un centro más bien epistémico. La minoría de los países del mundo forman este centro, concepto que se puede equiparar al concepto de desarrollo, al concepto desarrollista importado de estos mismos países, hacia las naciones de un centro-periferia, que son la minoría en América, según aquí esta gráfica, solo México, Brasil y Argentina, que tendrían una participación media en las políticas de salud ambiental y de, como digamos, de interacción en este mercado ambiental respecto a los países del primer mundo. Y unos países catalogados como periferia, que serían la mayoría, y muchos en nuestra región latina, catalogados también como subdesarrollados. ¿Qué pasa con esto? Que obliga e implica a una importación de un concepto de desarrollo desde otros países que también por la modernidad se viene transmitiendo desde el pensamiento colonizador desde el siglo XV aproximadamente. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, esta crisis civilizatoria parte de la actividad de hipertecnologizar la naturaleza, economizar la vida, cosificar al ser humano, artificializar también los alimentos y sus modos de producción como una mercancía, más allá de su objetivo de la alimentación en sí, que genera a partir de esto un consumo excesivo de bienes, producción excesiva de residuos y basura imposibles de ser metabolizados por el planeta actualmente. Este modelo económico de la modernidad también ha implantado y perpetuado estas lógicas del pensamiento utilitarista, basándose supuestamente en un pensamiento humanista que realmente no es, porque el utilitarismo gana en estos modos de producción y que crea una crisis civilizatoria como expresión de la crisis ambiental, sanitaria y socioeconómica. En este caso, por ejemplo, vemos una crisis económica, energética, ambiental, alimentaria, laboral, financiera. Por ejemplo, como parte... Como parte de esta crisis, por ejemplo, sí, financiera, podemos comentar a partir del 2008, por ejemplo, que quebraron grandes instituciones, bancos y empresas, y las 3 corporaciones más grandes del mundo tienen más riqueza que 50 países, donde viven 600 millones de personas. Esto lo veíamos, por ejemplo, en el gráfico respecto a los países centro y los países periferia. Una crisis alimentaria, es muy importante comentar esto porque los países de América Latina producen 40% más alimentos que los que consumen. En cambio, hay 52 millones de personas con malnutrición. Esto refiere a que esta malnutrición no está determinada por la escasez de alimentos, sino por la falta de recursos y la falta de acceso a estos mismos alimentos. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, respecto a la crisis económica, que es parte de esta crisis civilizatoria, podemos aquí ver 2 gráficos. En uno, cómo la participación de la riqueza mundial del 1% de la población más rico supera en actividad y participación respecto a las políticas sociales y económicas al 99% más pobre de la población. Es un mundo cada vez más rico, donde, es decir, hay más riqueza en menos personas, donde hay un 10% más rico de la población que controla un 85% de la riqueza mundial. Por esto podemos ver en la gráfica respecto al PIB que sí, aumenta, pero no refiere y esto no significa una mejor calidad de vida para la mayoría de las personas, exactamente por la desigualdad y la inequidad de la distribución de las riquezas. Pase, por favor.
Bueno, hablando específicamente sobre salud ambiental, esta crisis civilizatoria se expresa en una crisis ambiental por un consumo exagerado de petróleo y las consecuencias de emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación creciente de aire, agua, desertificación, pérdida de la biodiversidad. Esta biodiversidad también cultural se ve mucho, por ejemplo, en los desplazamientos forzados de comunidades que están perdiendo sus territorios, y este territorio no visto solo como el lugar de vivencia, sino también como el lugar de lucha, un territorio que empieza desde el cuerpo, desde el concepto de cuerpo-mundo que comprenden las naciones de la Via Yala antes de ser comentadas como América después de la colonización, que es también producto de esta crisis civilizatoria. Entonces, por ejemplo, en esta biodiversidad cultural que se está perdiendo actualmente, vemos que en nuestras investigaciones, en nuestros debates científicos, muchas veces se está hablando más de migración, se está entendiendo la migración como un proceso, pero no como resultado de esta crisis ambiental que está destruyendo los ecosistemas y la biodiversidad cultural. Entonces también creo que deberíamos pensar desde un pensamiento crítico latinoamericano en salud, que es finalmente lo que necesitamos para buscar buenas alternativas del buen vivir, valga la redundancia, en este tema. Cómo tratar el cuerpo del territorio como espacio de lucha, cómo tratar el reconstruir y edificar nuevamente los conceptos de salud y las naciones de la Via Yala, que finalmente somos toda esta parte de América Latina que mostramos aquí. Y bueno, cómo también reducir los efectos del cambio climático y el calentamiento global. Una mención sobre esto, por ejemplo, en 2019, más de 15.000 científicos del mundo publicaron una carta alertando sobre la gravedad de la situación y la irreversibilidad de los cambios que ya se están produciendo y que amenazan seriamente la vida del planeta. En cambio, esto no se está haciendo mucho, sí hay mucho debate científico, hay mucho debate político, está siendo muchas veces punta de lanza de muchos de los políticos de la región para sus discursos, para convencer a un grupo específico de personas como que los siguen y les van a dar los votos, pero no se está viendo actualmente en muchos países que se le esté dando realmente importancia a esto, o que se esté trabajando en conjunto tanto desde más la comunidad científica, sí un poco más desde las comunidades indígenas, por ejemplo, y los grupos étnicos que ya están en contacto con muchas de estas comunidades científicas para adelantar este proceso. Pero bueno, todavía queda mucho por hacer. Pase, por favor. Bueno, entrando al tema de la ecología política, esta se originó en los años 70 y se integró un poco más en los años 80. Es un área de conocimiento reciente, interdisciplinaria, en constante construcción, digamos reciente, todavía a mediados del siglo XX, ¿no? Plantea dos elementos claves: el acceso a la propiedad de los recursos y la visión de largo plazo y naturaleza colectiva frente a la propiedad privada, las acciones individuales y la visión cortoplacista. Comienza o tiene un gran impulso con los estudios de la antropología cultural de la zona andina, principalmente Ecuador y Bolivia, y bueno, se integra más hacia los años 80, también tomando como referente las investigaciones de medicina social y salud colectiva luego en Brasil, a partir de la necesidad de diferentes disciplinas para el estudio del acceso, el despojo, uso y usufructo de los territorios y los recursos, así como la destrucción creciente de la naturaleza. Esta se integra y converge con muchas disciplinas y muchas áreas de estudio como la historia ambiental, la economía ecológica crítica, la sociología política, la geografía crítica, estudios socioculturales y la ecología marxista también. Pase, por favor. Bueno, esta ecología política va a comprender los procesos de colonización de la naturaleza, actividades humanas que alteran deliberadamente los sistemas naturales, como mencionábamos al principio, y también los sistemas biológicos con el fin de hacerlos más útiles supuestamente a la sociedad, solo que hay que analizar qué sociedad y qué utilidad es a la que se está definiendo esta utilización de esos recursos naturales y biológicos. La ecología política, bueno, se puede definir finalmente como el estudio de los conflictos de distribución ecológica y se refiere a conflictos sobre el acceso y el control de los recursos naturales, particularmente como una fuente de subsistencia, incluyendo los costos por la destrucción del medio ambiente. Cuando esta ecología política se entiende realmente un estudio para el buen vivir, para el buen uso de los recursos naturales y un nuevo conocimiento de cómo vivir acorde por, para y a través de la naturaleza en armonía con ella, pues se integra a los estudios de medicina social, que veremos ahora, por favor, pasar aquí.
Y bueno, y la salud colectiva, que esta comprende primeramente que la salud humana tiene una determinación social y que toda ciencia humana es una ciencia social. Entonces así vemos una convergencia de todas las ciencias que refieren al ser humano y su buen vivir, entendiendo que la salud no es un estado, sino un proceso complejo y polisémico que necesita alternativas novedosas y transdisciplinares. Muchas veces partimos de un entendimiento de la unidisciplinariedad y ahora se está diciendo como una falacia multidisciplinar, donde muchas veces lo que se hace es un intrusismo profesional, donde un equipo de investigadores multidisciplinares, pues bueno, cada uno es de su ciencia y no tienen cada uno muchas veces una visión transdisciplinar para poder entender desde otros puntos de vista un mismo proceso social. Entonces, esto parte de la salud colectiva desde la medicina social, que surge en los años 60 y 70 por la formación de grupos académicos disconformes con el modelo económico desarrollista que comentábamos al principio, importados de los países centro hasta nuestros países periferia, y que traspasaron estas personas, estos profesionales de la salud, traspasaron el esquema positivista de la salud pública funcionalista, del modelo biomédico tradicional, que actualmente muchos todavía seguimos estudiando, y adoptaron lo individual, lo grupal y lo social en sí mismo, en su conjunto, como una unidad de estudio, donde se ve al hombre, su grupo, el modo de vida, el estilo de vida y también la comunidad como una interrelación para poder entender los procesos de salud-enfermedad y no como un estado. Y la salud colectiva es la medicina social latinoamericana en el contexto brasileño, comprendido como un proceso construido colectivamente en la forma de cada sociedad y en las responsabilidades y posibilidades de transformarlo. Pase aquí, por favor. Bueno, concluimos con esto una alternativa del buen vivir, porque el pensamiento crítico latinoamericano en salud está desarrollando mucha deconstrucción de conceptos importados desde el desarrollismo de los países centro, pero muchas veces esto se nos queda con que, bueno, ¿qué hacer ahora? Pues bueno, es un concepto en construcción, no es una medida totalizadora, no es algo que ya esté escrito como para decir, pues ya, aplicarlo. Es un concepto en construcción que debe partir de la integración de la ciencia social, las ciencias médicas, las ciencias de la salud, las ciencias biológicas también, pero con mucha integración a los colectivos indígenas, afrofeministas, a los colectivos ecofeministas también que están surgiendo en América Latina, a todos los colectivos en general, grupos étnicos que están viviendo todos estos problemas y están entrando en una relación con la ciencia para poder cambiar desde adentro, no desde afuera, no desde el laboratorio, para poder cambiar desde las comunidades a través de la aplicación de una salud colectiva en general, para poder transitar hacia una alternativa del buen vivir. Entonces, por ejemplo, este concepto en construcción parte de estas cosmovisiones andinas, de un reconocimiento, que por ejemplo ya tiene reconocimiento constitucional en Bolivia y Ecuador, es decir, no es solamente una utopía, se puede lograr, se puede trabajar en conjunto para llegar a ello, aunque también reconoce parte también de esas posturas críticas del pensamiento occidental, obviamente, como la defensa de los derechos de la naturaleza y el ecofeminismo. Las formulaciones originales del buen vivir estaban enfocadas como críticas al desarrollo convencional en todas sus expresiones y como búsquedas de alternativas comprometidas con la calidad de vida de las personas, la protección del ambiente y otro tipo de relación de los seres humanos con su entorno, que realmente lo necesitamos, aunque muchas personas lo sigan evadiendo, teniendo una visión de muy corto plazo respecto a qué hacer con nuestra naturaleza y cómo lograr este buen vivir. Y bueno, también integra un conjunto de políticas, estrategias y acciones que abordan los impactos y problemas del desarrollo convencional actual y tienen el propósito de encaminar una salida a esa condición. En primer lugar, la erradicación de la pobreza, la preservación de la naturaleza, impidiendo la extinción de nuevas especies y analizar el cambio climático desde una adicción a los hidrocarburos, a la deforestación. Esto también entendiendo la extinción de nuevas especies, también los ecosistemas, no solo biológicos, sino también culturales, como muchos se nos están perdiendo actualmente en nuestra región. Con esto concluimos la plática. En la última presentación, por favor. Aquí los contactos de nuestros compañeros y estamos a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o para seguir investigando y comentando sobre esto en el futuro. Muchas gracias, Patricia, por la presentación, por la excelente, clara también presentación. Vamos a seguir entonces con la siguiente presentación y luego ya podemos ver las preguntas conjuntas, ¿ya?
Vamos a invitar entonces a Wildo, creo, en la presentación de Psicología Ambiental. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Alguno de los integrantes, autores o autoras? Dejamos... Sí, hola, saludos. Genial. Super. Genial, muchísimas gracias. Sí. Bueno, vamos a empezar. Saludos a los presentes. Otra vez. Vamos a hablar acerca, digamos, sobre la psicología ambiental y sobre qué sabemos hasta ahora. La pregunta es, ¿realmente es esto tan novedoso como realmente lo conocemos? Pues, bueno, ya anticipadamente, pues, no. La psicología ambiental, quiero partir de una pregunta básica. Siempre me gusta partir de preguntas básicas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde es? ¿Y hacia dónde vamos? Primero, como lo básico, ¿qué es? Bueno, ya autores como Roth definían esta rama aplicada de la psicología como una interdisciplina, cuyo análisis teórico y empírico se basa netamente en las relaciones, o si quieres verlo, interacciones entre la conducta humana y su entorno físico construido, o ya sea natural o social. Y esto a su vez, digamos, parte también se desprenden dos modalidades que ya veremos a lo largo de esta exposición, que son incluso muchísimas más. Siguiente, por favor. Y esto, digamos, no es algo que es reciente o es algo, digamos, que, por así decirlo, muy en términos de ponerlo para poder aterrizar en términos más actuales, no es algo muy mainstream, como muchos dicen, no, sino que al contrario, es algo que ya parte incluso del siglo pasado. Para ser más exactos, se han observado 4 hitos relevantes en el desarrollo de la psicología ambiental, partiendo desde 1911 con la primera psicología ambiental establecida por Will Helfand en Alemania. De ahí luego pasando por la década de los 40, donde hubo una transición americana, ya sea, digamos, pre o posguerra, donde Lewin, Barker y Wright estuvieron, digamos, influenciando este movimiento, para luego consolidarse, o mejor dicho, sí, generando sedimentos en los años 50 y 70, donde ahora, digamos, en cierta forma, se habló de una psicología de la arquitectura, es decir, sobre cómo los aspectos del espacio físico, en cierta forma, podrían en cierta medida impactar en ciertos aspectos relacionados con la conducta, donde Osmond, Sommer, Warwick y los demás autores estuvieron, digamos, reportando algunos indicadores. Para luego, digamos, ya en los años 80, de un desarrollo y una evolución científico-académica. Es decir, ya en los años 1980, ya la psicología ambiental empezó a sistematizarse, incluso empezó, digamos, ya en cierta forma, digamos, a obtener ya desde, por ejemplo, formar parte de la División 34 de la Asociación de Psicología Americana, denominada Población y Psicología Ambiental, o hasta incluso sistematizar todos estos conocimientos, digamos, estos indicadores o estos estudios a través del Journal of Environmental Psychology. Es decir, ya a partir de los años 80 ya podíamos, en cierta forma, digamos, ver de que la psicología ambiental ya en cierta forma tenía unos referentes en cuanto a la literatura que estamos observando. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta que me gustaría hacer es ¿cuál o de cuáles son, de cierta forma, los niveles de análisis en la cual la psicología ambiental puede entrar a tallar? Y bueno, Moser ya en el año 2003 establecía 4 niveles, pasando desde el microambiente, ambiente de proximidad, ambiente público y el ambiente global, donde cada una de las dimensiones sociales se van, digamos, partiendo desde el individuo, a nivel individuo, familia, comunidad, sociedad en sí. Y es interesante porque a medida, digamos, que las dimensiones van aumentando de nivel, el grado de control, digamos, se va haciendo desde un control extendido, compartido, mediatizado, hasta, en cierta forma, ausente en los últimos niveles. Y esto, en cierta forma, digamos, podemos aplicarlo desde espacios privados, desde un espacio de habitación, desde un espacio de trabajo, hasta aspectos ya un poco más amplios, como a nivel macro, país, continente, planeta. Siguiente, por favor. Ahora, esto en cierta forma implica desafíos y la pregunta es, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, ya Meira y Cartea ya en el año 2018 establecían netamente ciertos indicadores o ciertos aspectos en los cuales podemos enfocarnos en el desarrollo, digamos, de la investigación en cuanto a las ciencias sociales,
orientadas a la salud ambiental, orientadas, digamos, a este contexto actual. Por ejemplo, estipulan, por ejemplo, examinar diferencias transculturales en la percepción y reacción ante el cambio climático, abordar cómo se toman las decisiones en el diseño de opciones de política climática, o incluso comprender en cierta forma cómo es que ciertas conductas, a pesar de que ya han sido establecidas, se vuelven a retomar, es decir, un efecto rebote, y cómo en cierta forma se podían adoptar cuando hablamos de medidas tecnológicas y sociales para reducir el impacto del cambio climático. Asimismo, también digamos, como el diseño de estrategias de mitigación y adaptación ante ciertos, ya sea a través de incentivos, ante ciertas conductas miopes. Y asimismo también como determinar también qué riesgos e incertidumbres son más relevantes de acuerdo al contexto en donde estamos para el desarrollo de instrumentos de política pública para enfrentar el cambio climático, así como también los procesos de juicio y elección, todos ellos en un contexto de respuesta al cambio climático. En otras palabras, ya en el año 2018 se establecen dos indicadores. Uno, el cambio climático existe. Y dos, es necesario, digamos, que estudiar, digamos, cómo esto, en cierta forma, este cambio climático que va a ser parte y es parte de nuestro día a día, en cierta forma va a implicar ciertas diferencias en cuanto a nuestra percepción, a nivel transcultural y demás. Siguiente, por favor. Ahora, esto al principio, digamos, suena un poco muy etéreo, pero tratemos de aterrizarlo con otros indicadores más precisos. Ya Rod establecía, por así decirlo, por dónde podríamos, en cierta forma, entrar en cuanto al ámbito de la psicología ambiental. Y ahí justamente ahí surgen dos vertientes. Una en la cual, digamos, o abordas las influencias ambientales sobre la conducta, o dos, abordas las influencias conductuales sobre el entorno, sobre el medio ambiente. Y en función de ello se desglosan ciertos indicadores, en los cuales el primero están, por ejemplo, diseño y planificación ambiental, percepción y cognición ambientales, territorialidad o emoción y medio ambiente, mientras que para el segundo se puede ubicar, por ejemplo, desde aspectos netamente como conducta ambientalmente responsable, actitudes y valores hacia el medio ambiente, educación y comunicación ambiental, así como también las creencias sobre el medio ambiente. Sin embargo, considero, digamos, que esto no es suficiente para abarcar el amplio abanico de posibilidades. Así que, como podemos ver en la siguiente presentación, en la siguiente presentación, por favor. Wildo, hola. Sí, siguiente presentación, por favor, sí. Sí, justamente, gracias. Sí, como podemos ver justamente en esta presentación, digamos, he tratado, digamos, de sintetizar en cierta forma. Ahora estos tres, ya no solamente, digamos, estas dos vías que antes se presentaban, sino ahora son tres vías, donde las cuales, digamos, no solamente se incluyen los aspectos a nivel orgánico, sino también a nivel de procesos y a nivel de contexto. Es decir, cuando hablamos a nivel orgánico, hablamos netamente de cómo en cierta forma, digamos, se impacta, tiene un impacto, digamos, en las bases fisiológicas de la conducta. Y cuando hablamos de bases fisiológicas de la conducta, abocamos netamente a los estudios de lo que son neurociencias, en donde las cuales, digamos, hay, digamos, justamente literatura que habla sobre cómo, en cierta forma, aspectos particulares relacionados con la salud ambiental pueden impactar en funciones cognitivas como memoria, atención, aprendizaje, inteligencia o incluso condiciones clínicas como el deterioro cognitivo leve o la enfermedad de Alzheimer. Y entre ellas justamente están, por ejemplo, aspectos relacionados con la contaminación, ya sea de agua, aire, incluso visual, auditiva, lumínica, o incluso factores medioambientales físicos, que impactan también, digamos, como por ejemplo la radiación ultravioleta, cambios estacionales, la altitud, la temperatura, o incluso también, digamos, el aspecto relacionado con la exposición a sustancias, ya sea metales pesados, ya sea el CO2, o incluso a otras sustancias como plaguicidas. Esto, en cierta forma, digamos, ya sienta como un aspecto, digamos, para poder abordar, digamos, tomando en cuenta el marco de las ciencias del comportamiento, este primer enfoque. Ahora, hay algunos, digamos, que nos enfocamos en el segundo, que son básicamente procesos. Cuando hablamos de procesos, hablamos de cogniciones, y en este caso, digamos, hablamos de actitudes, creencias, percepciones o la emoción misma, en la cual, digamos, podemos ver aspectos como la percepción del riesgo sobre el cambio climático, la percepción y cognición ambiental,
o creencias sobre el medio ambiente, o actitudes y valores hacia esta. Y si damos cuenta, estamos pasando de un plano ya un poco más físico, del plano más físico al plano más funcional, ahora a un plano más contextual, en el cual, digamos, el entorno, y cuando hablamos de entorno, hablamos básicamente de interacciones, y cuando hablamos de interacciones, hablamos netamente sobre conducta, es decir, cómo en cierta forma la interacción de un organismo con un aspecto particular del entorno, en este caso el medio ambiente, puede en cierta forma, digamos, desencadenar en estas contingencias, eventos discriminativos, o incluso reforzadores. Y ahí es donde justamente entra a tallar el diseño y la planificación ambiental, la territorialidad, aspectos relacionados con la conducta ambientalmente responsable, o aspectos relacionados incluso con hacinamiento o la privacidad, en la cual la distancia, la cantidad, la interacción y la entidad son aspectos que también incluyen, digamos, en la, que se pueden observar y estudiar desde el marco de la conducta. Y bueno, y para pasar justamente es uno de estos indicadores, por ejemplo, quien habla básicamente, trato, digamos, de abocarme a los aspectos ya un poco más individuales, y en la parte como pueden ver que dice metales, justamente es donde la cual, digamos, quiero presentar una presentación breve de la siguiente presentación. Siguiente, por favor. Sí, es justamente en la cual, digamos, se enmarca este proyecto, por ejemplo, que busca estudiar el desarrollo neuropsicológico y los niveles de exposición al plomo en escolares de educación básica de una zona de la zona del Callao. ¿Y esto qué implica? Siguiente, por favor. Esto implica simplemente en tomar en cuenta al plomo como prioridad, al menos en nuestro entorno, ya que en cierta forma sabemos que en primer lugar el desarrollo neuropsicológico del niño se caracteriza en cierta forma por tomar en cuenta o ser un evento crítico para la consolidación de funciones cerebrales, funciones cognitivas como atención, memoria, lenguaje, motricidad y demás, en la cual, digamos, si este desarrollo neuropsicológico se ve interrumpido o está básicamente demasiado expuesto a cantidades de metales pesados, en este caso el plomo, en cierta forma, digamos, se interfiere con este neurodesarrollo de manera crónica, ya que al fin y al cabo, digamos, este metal en cierta forma no desaparece del cuerpo, no es como un proceso de desintoxicación, no, sino simplemente se queda ahí, se almacena en los huesos y sigue afectando de manera crónica. Y es por ello justamente que sus efectos a nivel del sistema nervioso central abarcan desde hiperactividad, trastorno de aprendizaje, reducción de la concentración, comportamiento impulsivo, incluso problemas en lo que es lectoescritura. Y sabemos que estos indicadores traen consigo otros más. Y esto en cierta forma, digamos, es una limitante, digamos, en cuanto a las sociedades, en cuanto, digamos, en cuanto a las sociedades, digamos, Willow, en cuanto un a la minuto, población por favor. que crece en este entorno. Siguiente, por favor. Ahora, lo único sencillamente que se ha visto es que en Perú básicamente hay dos aspectos relacionados. Por ejemplo, en Pasco, como en la provincia constitucional del Callao, hay mayores cantidad de casos, en las cuales para este estudio planeamos enfocarlo básicamente en el Callao, para ser más exactos, en el Colegio Arturo Padilla, cuyos valores por encima se han encontrado que están por encima de lo permitido. Sin embargo, no es el único, ya que en cierta forma esta institución se encuentra de manera aledaña a la zona industrial de Ventanilla, como lo podemos ver en la siguiente presentación. Siguiente, por favor. Sí, como pueden ver justamente en esta siguiente presentación, están mapeadas justamente 3 instituciones educativas, de las cuales la que está de color rojo está, digamos, para decirlo más cercana, digamos, a la zona industrial. Esta zona industrial, en cierta forma, se caracteriza en cierta medida por emanar diversos niveles de plomo por encima de los permitidos. Y justamente en función a ello, lo que se busca con este estudio es empezar a nivel transversal analítico de manera observacional con 300 alumnos de estas instituciones educativas. Y bueno, para culminar, creo que eso sería todo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ok, listo. Cualquier otra duda, estoy atento a sus consultas. Gracias. Muchas gracias, Wildo, por la presentación. Entonces vamos a invitar a Patricia, de la presentación de salud socioambiental, también a Wildo de psicología ambiental,
dejamos abierto, extendemos la participación para preguntas, retroalimentación, consultas, comentarios. Vamos a preguntar también a Laura si hay preguntas por el chat. No, no hay momento, por el No hay momento preguntas en el chat. Quedan algunos minutitos antes que se termine la sesión aún. Les invito a hacer preguntas, comentarios. Yo tengo un comentario con Adelante. la presentación que mostró Patricia y me resulta bastante interesante porque es ponerle complejidad a algo que es complejo, ¿cierto? Sabemos que la salud pública llama a un conocimiento interdisciplinario, un conocimiento que permita como el tomar muchas variables desde la salud, desde el ambiente, desde lo social, desde lo económico y plasmarlo en cómo esto puede modificar las condiciones de vida y enfermar a las comunidades. Me llama mucho la atención el poder traer esos temas de sociología, de economía, de otras partes que vemos muchas veces tan lejanas a la salud, como tú lo mencionabas, a un sistema que se enfoca netamente a la morbimortalidad, a la atención de la enfermedad, a la atención en el momento y el poder hablar de estas otras variables que influyen y ya estamos demostrando con este tema específicamente en el ambiente, pero que un sistema económico también nos puede enfermar. Entonces, era un comentario en eso, alrededor de eso, de qué interesante el poder tener esas miradas en nuestra región tan particular como lo es Latinoamérica, que nos está transversalizando unas condiciones completamente distintas, epistemológicamente completamente distintas a las como se trabajan en el norte del continente o en el norte del mundo. Entonces, para mí es un muchas gracias el poder traer estos contenidos tan sólidos a la región. Muchas gracias, Laura, por el comentario. Yo mientras escuchaba a Patricia, veía su presentación, pensaba un poco en el proceso chileno que estuvimos viviendo constituyente, donde también intentamos crear conciencia acerca de, bueno, de estos conceptos que vienen, como bien decía Patricia, de conceptos andinos, de buen vivir, de conceptos que son propios de nuestra región, y que sin embargo, debido a estos procesos de que bien narraba ella de colonización, no son lejanos. Entonces quería preguntar a Patricia si de la literatura que has podido acceder, ¿hay algunas recomendaciones? ¿Cómo podemos sensibilizar más aún a nuestra región latinoamericana? Porque siempre estamos mirando a estos países centrales que ella nombraba. Eso quería consultar. Bueno, sí. En primer lugar, bueno, no creo que la solución esté en no mirar los conceptos de todas formas que se importan desde el desarrollismo, sino en no quedarse con ellos, en saber discernir y en crear un pensamiento crítico latinoamericano en salud. ¿Por qué? Porque estos conceptos parten del pensamiento crítico en salud, pero también viene de ese modelo desarrollista. Entonces, lo que se está formando en América Latina, desde la medicina social latinoamericana, desde la salud colectiva brasileña, son temas que estamos trabajando mucho, por ejemplo, porque yo me encuentro estudiando estos temas con el Grupo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, el grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de CLACSO, y hay, bueno, son profesionales en el grupo, más de 15 países que justo estamos viendo estos temas, de cómo crear esta alternativa del buen vivir a partir del pensamiento crítico latinoamericano. Lo que mencionaban sobre la salud pública funcionalista, que es la base del modelo biomédico tradicional que se sigue estudiando en nuestras universidades y son problemas que se saben, pero aún como que la academia se ha quedado rezagada en... Lo llevamos a discusión, lo comentamos aquí, decimos que es bonito en un foro y no se hace nada para cambiar desde los mismos programas de estudio, los estudiantes estudiando todas estas cuestiones transversalizadas. Se menciona desde la salud pública, desde las asignaturas de salud pública, pero aún así desarrollista y funcionalista. No se está viendo un pensamiento crítico, no se está pensando en cómo redescubrir, cómo volver a las naciones, a las nociones de las naciones de la Vía Yala, cómo entender este proceso de colonización y sobre todo discernir, crear este tipo de pensamiento crítico
un pensamiento interseccional, por ejemplo, entender la etnia y no la raza, entender la cultura, entender el género y no el sexo. Muchas investigaciones todavía poblacionales siguen preguntando por sexo. Se están quedando por lo menos, corren el riesgo por lo menos de perderse la mitad de las variables de identidad sexual. Entonces, se están quedando aún rezagados estos sistemas, sobre todo educativos, y creo que la primera parte del qué hacer, como decía con lo del respecto al concepto del buen vivir, no es un concepto escrito, no es una fórmula ya vencida y determinada, sino sobre todo es un transitar desde el modelo funcionalista y desarrollista hacia un pensamiento de cómo hacer las cosas bien. Pasar del hospital como centro de la enfermedad, donde se está estudiando una enfermología pública más que una salud pública, y pasar a las comunidades realmente a entender los modos de vida que producen estas formas de vivir, porque realmente los modos de vida y las formas de vivir pues determinan también los procesos de salud, enfermedad y también de cómo morir. Entonces, me parece que es eso, es un transitar. Súper, muchas gracias. Gracias a usted. Sí, quisiera aprovechar también de preguntar a Wilito, ¿en qué etapa está su investigación? Porque vimos metodología, entonces no sé si ya empezaron trabajo de campo, como que nos contara un poquito en qué están o qué desafíos tienen los próximos meses. ¿Está conectado por ahí, Wildo? Porque nos mostró como un trailer y no sabemos de qué va ahora la historia. ¿Wildo estará por ahí? Bueno, si no, o alguien del equipo de autores. Hay una pregunta acá en el chat para Patricia, de si crees que un enfoque en derechos humanos aporte a este concepto del buen vivir o vivir sabroso. Sí, realmente sí, pero también ahí volvería a criticar el concepto de derechos humanos. ¿Qué derechos y qué humanos? Porque este humanismo que está en la base de los conceptos de OMS y OPS, que también son conceptos muy globales y que vienen también importados desde el norte global, desde estos países centros, parte de un humanismo utilitarista también. Entonces, epistemológicamente, derechos humanos que se centren en reconocer a todas las personas, a todos los seres humanos realmente como humanos, porque una de las cosas que se ve desde la interseccionalidad y el territorio, desde la crisis civilizatoria, por ejemplo, y el proceso de colonialismo, es que en la colonización, las personas colonizadas y esclavizadas, que no eran esclavos, sino personas que fueron esclavizadas, fueron separadas del concepto de humano. Entonces eran entendidos como más humanos a la naturaleza, desde esta misma perspectiva que el territorio del cuerpo mundo, entonces su cuerpo también formaba parte de la naturaleza. También estos conceptos del humano o de los derechos universales no se están reconociendo los derechos particulares de las comunidades. Entonces, pues bueno, imponer un tipo de educación desde los derechos humanos universales, supuestamente desarrollista, es muy utilitarista. Y desde este punto de vista no se está reconociendo los derechos humanos particulares de estas comunidades que también se están perdiendo en esta expansión y están siendo un mal proceso, un mal procedimiento, un mal objetivo de la salud ambiental, porque es parte de los ecosistemas culturales que se están perdiendo. Entonces, parece una espiral, pero sí, ¿qué derechos humanos? ¿De qué derechos? Los universales, los que están escritos, pues bueno, están muy mediados por el desarrollismo, el utilitarismo, un supuesto humanismo también importado desde Europa y no están resolviendo los derechos humanos particulares, no se están estudiando, sobre todo. Tenemos, muchas gracias, Patricia, un comentario acá en el chat de Mariano que dice, me parece que fue Sara Lucía quien mencionó una frase que engloba mucho de la estancia de este foro, según su punto de vista, no fomentar la homogeneidad. Esto da como resultado el pensamiento crítico del que menciona Patti San Pedro y así dar un panorama más amplio sobre la salud mental, no perpetuar la idea que ha venido desde el pasado. Eso comenta Mariano en el chat. Muy bien, estimados, quisiera agradecer. Ahí apareció Wildo. Adelante. Sí, disculpen. Sí, bueno,
Respondiendo a su pregunta, básicamente esta previa, digamos, ahorita, digamos, bueno, estaba planificada por cronograma establecerlo justamente antes de la pandemia, pero con toda esta coyuntura de COVID-19 nos hemos encontrado con un aspecto muy interesante, y es que justamente niveles de calidad, justamente observando los niveles de calidad de aire, observando, digamos, los niveles, digamos, de otros indicadores más, se ha visto que bueno, acá en Perú hubo un periodo de confinamiento, y lo interesante que se vio es que durante ese periodo de confinamiento se vio una reducción justamente de los niveles de contaminación y de exposición, ya que la cuarentena fue en cierta forma bien restrictiva, es decir, nadie salía. Y después de eso, digamos, y después de ello, digamos, como que poco a poco se fue retomando, por así decirlo, la normalidad. Y justamente ahora, y esto en cierta forma, digamos, para nuestra investigación se planteó un nuevo reto, ya que en cierta forma, cuando íbamos a ejecutar la planificación de campo en este lugar, nos dimos cuenta de que se encontraron otros puntos, otros focos y otros niveles, digamos, de exposición al plomo. Y ahorita básicamente estamos sondeando, digamos, los otros focos, y en cierta forma, digamos, ya estamos con miras de ampliar, es decir, que ya no sea solamente en este distrito, sino básicamente en otras zonas industriales que hemos podido detectar justamente con el inicio de esta nueva normalidad. Y bueno, esperamos, digamos, ya tener ya un resultado ya un poco más multicéntrico, si queremos verlo, justamente en toda esta zona del Callao. Muchas gracias, Will. Bueno, en honor al tiempo, estimado, quisiera agradecer en nombre también de la organización por su interés en este conversatorio de abordajes conceptual y divulgación. Agradecer también a cada una de las personas que presentaron, a Jocelyn, Ethel, que desde Sierra Leona, Karen, Olga, Wildo, Patricia, y a todos los equipos que están detrás, felicitarles por el trabajo, y como algo hemos visto, tenemos tremendos desafíos en nuestra región, que también los vimos con un barniz que ocurre en África, y la invitación es como nos invitaba Patricia, a reflexionar desde nuestra propia belleza, de lo positivo, lo hermoso que tiene nuestra región latinoamericana con toda su diversidad, esta Abya que nos decía Patricia, y recuperar ese sentido más profundo que tienen los pueblos originarios de cada una de estas regiones de la gran y diversa Latinoamérica. Así que, Laura, dejo ahí el micrófono. Muchas gracias por la invitación y por el relevo también, con la confusión de los horarios también, me disculpo nuevamente. No te preocupes. Bueno, muchísimas gracias a María Elisa y a cada uno de ustedes por presentar sus trabajos. A mí me mueve personalmente mucho el tema de divulgación, entonces siento que hice mucho match con todas las temáticas que trataron acá. Recuerden que hasta las y 10, porque tenemos horarios distintos todos, estamos en receso. Retornamos a la sala principal. Les voy a dejar por acá el link de conexión de la sala principal. Entonces, bueno, vaya, descansen un rato para que podamos finalizar este espacio y parte tan interesante que ya se nos viene. Les cuento que la ponencia que se viene es de enfermedades transmitidas por vectores por Willy Lescano, y después pasamos a salud ambiental, divulgación y feminismo en la ciencia con la experiencia de las Marías al Aire. Entonces, les dejo el link de conexión acá. Recuerden que pasamos a las 10 allá, entonces muchísimas gracias a todos. Gracias.